La historia de Lucifer, como nunca la has visto, de gloria a su maldición. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que pudo llevar a uno de los ángeles más hermosos y gloriosos de toda la creación a convertirse en el enemigo más oscuro y despiadado de Dios? Y si te dijera que la historia de Lucifer es mucho más profunda, más misteriosa y más peligrosa de lo que la mayoría imagina, que detrás de su caída hay una advertencia divina que podría estar hablándote directamente a ti en este mismo momento, y que, si la ignoras, podrías estar repitiendo el mismo patrón que lo llevó de la gloria a la maldición eterna? Hoy vas a descubrir un secreto que pocos conocen, la verdadera razón detrás de su rebelión, el misterio de su belleza y su poder, y cómo esa misma fuerza que lo destruyó puede intentar arrastrarte a ti, incluso sin que te des cuenta. Esta no es solo una historia antigua, es una alerta espiritual que Dios ha puesto en mi corazón para ti, porque lo que está escrito sobre Lucifer no es solo pasado, es un espejo del presente. En los próximos minutos vas a emprender un viaje bíblico profundo. Vamos a abrir pasajes que revelan la verdad oculta. Vamos a seguir los pasos de un querubín perfecto que fue hallado en pecado. Y vamos a ver cómo su caída marcó el inicio de la guerra más grande de la historia. Pero también vamos a descubrir la promesa y la esperanza que Dios tiene para quienes eligen la obediencia, la humildad y la luz. Quiero que en este momento escribas en los comentarios la frase paz en Cristo. Este simple acto no solo será tu compromiso público con tu fe, sino que ayudará a que YouTube lleve este mensaje a más personas que necesitan escucharlo. Y cuando des me gusta a este video, estarás empujando la palabra de Dios hacia corazones sedientos que hoy pueden ser rescatados. Gracias por ser parte de esta misión. Eres un instrumento en las manos del Señor. Quiero que lo sepas. La penúltima enseñanza de hoy podría contener la clave que el cielo quiere entregarte para desbloquear una bendición en tu vida. Quédate hasta el final, porque lo que aprenderás no solo cambiará tu forma de ver a Lucifer, sino que también te mostrará cómo Dios quiere protegerte de las mismas trampas que lo hicieron caer. Prepárate, porque lo que vas a escuchar no es lo que normalmente se predica en las iglesias. Es más profundo, más revelador, y podría salvar tu alma de una trampa milenaria. Ahora, abramos juntos las Escrituras y descubramos la historia de Lucifer como nunca antes la has visto. 1. El querubín perfecto en el Edén. En Ezequiel 28, 12, 15, encontramos una de las descripciones más impresionantes y misteriosas sobre Lucifer antes de su caída. El texto habla de un querubín grande, protector, lleno de sabiduría y de una hermosura incomparable que estaba en el Edén, el huerto de Dios. Sus vestiduras estaban adornadas con piedras preciosas: cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda, cada piedra brillando como un reflejo de la gloria de su creador. Era perfecto en todos sus caminos desde el día en que fue creado, hasta que se halló en él iniquidad. Aquí, la Biblia nos da un detalle impactante. La perfección no es garantía de permanencia si el corazón se contamina. Lucifer no cayó porque Dios lo creó defectuoso. Cayó porque permitió que el orgullo y la codicia se infiltraran en su ser. Quiero que pienses en esto. Él caminaba en medio de las piedras de fuego, en la misma presencia directa de Dios. Tenía acceso a la gloria que ningún ser humano ha experimentado en vida, y sin embargo, no fue suficiente para él. ¿No te parece inquietante? Hay personas que hoy, en medio de bendiciones, ministerios, familias restauradas, comienzan a mirar lo que no les pertenece y se dejan seducir por la voz que susurra: tú mereces más. Tú deberías ser más grande, tú deberías ocupar un lugar más alto. La caída de Lucifer es una advertencia viva. La cercanía a lo sagrado no te inmuniza contra el pecado,
si tu corazón no está rendido al Señor. El Edén no pudo retenerlo, porque el orgullo lo expulsó antes que Dios lo juzgara. Y así, como Él fue hallado en iniquidad, cada uno de nosotros también es examinado por Dios, no por lo que mostramos, sino por lo que albergamos en lo más profundo. Hoy, el Espíritu Santo te dice: guarda tu corazón más que cualquier otra cosa, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Lucifer fue creado para reflejar la luz, pero quiso convertirse en la fuente, y ahí comenzó su maldición. Tú y yo debemos aprender de su error. Nunca tomes para ti lo que le pertenece a Dios. Reconoce que tu lugar más alto siempre será a los pies del Señor, porque fuera de ahí, el brillo que hoy tienes se convertirá en oscuridad que consume. 2. El nacimiento del orgullo en el corazón de Lucifer, Isaías 14, 12, 15, nos lleva al momento más crítico en la historia de Lucifer, el instante en que su corazón se inflamó de orgullo. Allí se le llama Lucero, hijo de la mañana, una expresión que describe su esplendor y su posición elevada en el cielo. Pero ese título glorioso fue opacado por 5 declaraciones que revelan su rebelión. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, me sentaré en el monte del testimonio, subiré sobre las alturas de las nubes, seré semejante al Altísimo. Estas palabras son más que simples frases, son la radiografía de un corazón que dejó de adorar para empezar a competir. Lucifer no se conformó con reflejar la luz de Dios. Quiso usurpar el lugar del Creador. El orgullo fue la semilla que, al germinar, lo transformó de adorador a enemigo. El peligro del orgullo espiritual es que se disfraza de deseo legítimo. Puede empezar como una aspiración a servir mejor, a tener más influencia o a ser más reconocido. Pero si no se filtra con humildad, pronto se convierte en una ambición que desplaza a Dios del centro. Eso le pasó a Lucifer. En lugar de servir al trono, quiso ocuparlo. Y aquí hay una advertencia directa para nosotros. Muchas veces la batalla más grande no está fuera, sino dentro de nuestro propio corazón. Tal vez nadie lo note. Tal vez en público sigas cantando, predicando o sirviendo, pero en secreto empiezas a soñar con recibir la gloria que solo pertenece al Señor. La caída de Lucifer nos recuerda que Dios no comparte su gloria con nadie. Isaías 42:8. No importa cuán alto te haya puesto, si tu corazón se eleva más allá de lo que Él ha determinado, tu final será igual que el suyo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a lo profundo del abismo. Isaías 14:15. La lección es clara: quien se exalta a sí mismo será humillado, pero quien se humilla será exaltado. Lucas 14:11. El camino a la gloria eterna pasa por la humildad, no por la ambición. Hoy el Espíritu Santo te dice: no te mires como dueño del ministerio, mírate como siervo en la obra de tu Señor. No te sientes en el trono que no te corresponde. Quédate a los pies de aquel que reina para siempre. 3. El estallido de la rebelión en el cielo, Apocalipsis 12:7-9, nos revela un momento decisivo y estremecedor. Hubo una gran batalla en el cielo. Hasta este punto, Lucifer había alimentado su orgullo en silencio, seduciendo con sus ideas a otros ángeles, pero finalmente su ambición se convirtió en acción abierta contra el trono de Dios. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y los suyos pelearon, pero no prevalecieron. Aquella batalla no fue un simple conflicto de opiniones, fue una confrontación directa entre la luz y las tinieblas, entre la obediencia y la rebelión, entre la vida eterna y la condenación segura. Piensa en lo impactante que es esto: un ser creado para habitar en la gloria que había visto el rostro de Dios, terminó liderando un ejército de traidores contra su propio Creador. No se trató de un arrebato momentáneo, sino de un plan calculado, cultivado en las sombras, que alcanzó su punto de no retorno.
Este pasaje nos enseña algo vital. La rebelión nunca empieza con un grito, sino con un susurro. Antes de que estalle en público, ya ha echado raíces en el corazón. Lucifer primero sembró en su interior la semilla del descontento, después la compartió con otros, y finalmente la convirtió en una guerra. Lo que ocurrió en el cielo es un espejo de lo que ocurre hoy en la tierra, en iglesias, ministerios, familias e incluso en el corazón de los creyentes. Un pequeño orgullo no tratado, un resentimiento no entregado a Dios, puede crecer hasta convertirse en una batalla que destruya lo que parecía sólido. La Escritura dice que no prevalecieron. Y aquí está la buena noticia. Ninguna rebelión, por grande que parezca, podrá jamás derrotar el propósito eterno de Dios. Lucifer y sus ángeles fueron expulsados, arrojados a la tierra, y su derrota quedó escrita para siempre como testimonio de que no hay trono que pueda ser arrebatado al Altísimo. Querido oyente, si hoy sientes que hay una batalla interna en tu fe, recuerda que el mismo Miguel, que luchó en el cielo, sigue estando al servicio de los hijos de Dios. El enemigo puede intentar arrastrarte a su rebelión, pero Cristo ya ha decretado que la victoria le pertenece a Él. 4. Del cielo a la tierra. El inicio de su estrategia contra la humanidad, Apocalipsis 12:9, describe con precisión el momento de la expulsión. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Lo que para Lucifer fue un castigo eterno, para la humanidad se convirtió en el inicio de una guerra espiritual que aún hoy sigue en curso. El enemigo no perdió su inteligencia, ni sus dones, ni su astucia, simplemente los torció para el mal. Lo que antes usaba para adorar a Dios, ahora lo utiliza para destruir a aquellos que llevan la imagen de Dios, nosotros. Su primera gran jugada en la tierra la encontramos en Génesis 3, cuando aparece como la serpiente antigua para tentar a Eva. Aquí vemos que Lucifer no cambió de método. Lo que hizo con los ángeles en el cielo, lo repite con los hombres en la tierra. Sembró duda en el corazón de Eva sobre la palabra de Dios, con que Dios os ha dicho, y luego despertó el mismo deseo que lo llevó a caer. Seréis como Dios. El enemigo sabe que no puede destronar a Dios, así que intenta herirlo a través de su creación más amada, tú. Su estrategia es hacerte desconfiar del amor del Padre, apartarte de su palabra y empujarte a querer ocupar el lugar que solo le pertenece a Él. Cada vez que alguien cae en la trampa del orgullo, la desobediencia o la autosuficiencia, el enemigo revive su victoria temporal en el Edén. Pero no olvides que esa misma historia también es el anuncio de su derrota. En Génesis 3:15, Dios declaró que la simiente de la mujer heriría su cabeza, y esa promesa se cumplió en Cristo Jesús. Hoy tienes que saber algo importante. El enemigo te estudia, pero no es omnisciente, te acecha, pero no es omnipotente, te tienta, pero no puede obligarte. Como dice Santiago 4:7, resistid al diablo y huirá de vosotros. La misma autoridad que Cristo usó para derrotarlo en el desierto está disponible para ti si permaneces firme en la palabra de Dios. Querido oyente, no olvides que la guerra que comenzó en el cielo sigue hoy en tu vida, pero no estás solo. Cada vez que oras, adoras y te mantienes fiel, estás recordándole a Satanás que perdió y que su final está escrito. 5. Lucifer y su influencia en los reinos de la tierra. Cuando leemos Daniel 10, 12, 13 y Daniel 10, 20, encontramos un detalle fascinante. Detrás de las batallas visibles en la tierra existen principados y potestades espirituales que influyen en los gobiernos y naciones.
Aquí el ángel que visita a Daniel habla del príncipe del reino de Persia y del príncipe de Grecia, figuras que no representan simples hombres, sino poderes demoníacos que operan tras bastidores. Esto nos conecta directamente con la caída de Lucifer. Cuando fue arrojado a la tierra, no se convirtió en un espíritu errante sin rumbo. Organizó un sistema, un reino de tinieblas para oponerse al reino de Dios. Jesús mismo lo llamó el príncipe de este mundo, Juan 12:31, dejando claro que ejerce influencia real sobre estructuras políticas, culturales y sociales. Si miras la historia humana, verás un patrón repetitivo. Imperios que se levantan con promesas de grandeza, pero terminan envueltos en corrupción, injusticia, idolatría y derramamiento de sangre. Detrás de todo esto hay una inspiración oscura, un eco del mismo orgullo que consumió a Lucifer. Él sabe que para controlar a una nación, primero debe corromper a sus líderes. Y para corromper a sus líderes, primero debe seducir sus corazones con poder y gloria temporal. Esto es una alerta para nosotros como creyentes. No podemos vivir ajenos a las fuerzas espirituales que operan en el mundo. Efesios 6:12 nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. El diablo manipula ideologías, promueve leyes injustas y fomenta conflictos para debilitar el testimonio de la Iglesia y desviar a las personas de la verdad. Su meta no es simplemente gobernar un país, sino alejar a las almas de la salvación. Pero aquí está la esperanza. Por más que parezca que su control avanza, Cristo ya despojó a estos principados y potestades, exhibiéndolos públicamente y triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. Cuando la Iglesia ora, cuando los hijos de Dios interceden, se rompen estructuras invisibles que sostienen la corrupción y el engaño. Querido oyente, no subestimes el poder de tu oración. A través de ti, Dios puede cambiar la atmósfera espiritual de tu ciudad, tu país y hasta de lugares que nunca has visitado. Lucifer puede tener influencia, pero jamás autoridad absoluta sobre quienes están bajo la sangre de Cristo. 6. La música y la adoración, el ministerio perdido de Lucifer, Ezequiel 28:13, nos da un detalle que muchas veces pasa desapercibido. Cuando describe la perfección de Lucifer, menciona que los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Esto indica que la música y la adoración eran parte esencial de su ministerio en el cielo. Lucifer no era un ángel común. Estaba diseñado para reflejar la gloria de Dios a través del sonido, para llenar los cielos con armonías que exaltaran al Creador. Su misma estructura estaba impregnada de adoración. Cada nota, cada sonido, cada vibración que emanaba de él estaba destinada a guiar a la creación hacia la presencia de Dios. Pero cuando el orgullo se apoderó de su corazón, la adoración dejó de ser hacia Dios y comenzó a centrarse en sí mismo. El instrumento que debía exaltar al Señor se convirtió en una herramienta de autoexaltación. El ministerio que le fue dado para servir se transformó en un arma para rebelarse. Aquí hay una advertencia clara para nosotros. Todo don que Dios nos da, ya sea cantar, predicar, enseñar, liderar, corre el riesgo de corromperse si olvidamos quién es el verdadero destinatario de la gloria. La adoración genuina no busca reconocimiento personal, busca agradar únicamente al Rey de Reyes. No es casualidad que desde su caída,
Lucifer haya dirigido gran parte de su estrategia a distorsionar la música y la adoración en la tierra. Sabe que lo que entra por el oído puede llegar directo al alma y que la música es capaz de influir emociones, pensamientos y decisiones. Por eso, su meta es redirigir la adoración del hombre hacia ídolos, hacia el placer personal o incluso hacia él mismo, disfrazado en modas y tendencias. Pero la Biblia es clara. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Juan 4, 23, 24. Esto significa que nuestra adoración no se trata solo de cantar canciones bonitas, sino de una vida entera entregada a su voluntad. Querido oyente, nunca olvides que cuando adoras genuinamente, estás ocupando el lugar que Lucifer perdió. Cada vez que levantas tus manos, cada vez que cantas con el corazón rendido, le recuerdas al enemigo que su ministerio fue arrebatado y que hoy ese privilegio es tuyo. Y créeme, él odia verte hacer lo que él ya no puede. 7. Lucifer, el gran acusador de los hijos de Dios. Apocalipsis 12:10 lo llama de manera directa: el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Esta es una de las funciones más oscuras y persistentes de Satanás después de su caída: señalar, acusar y recordar constantemente las fallas del pueblo de Dios. En el libro de Job vemos un ejemplo claro. Satanás se presenta delante de Dios y cuestiona la integridad de Job, insinuando que su fidelidad solo se debe a las bendiciones recibidas. Este episodio revela que el enemigo busca constantemente motivos para desacreditar nuestra fe, presentándonos ante Dios como indignos. Lo más peligroso es que muchas veces no se limita a acusarnos delante del trono celestial, sino que susurra esas acusaciones directamente a nuestra mente. No eres digno, Dios no puede perdonarte, fallaste demasiado para volver atrás. Si no estás firme en la verdad, esas voces pueden llevarte a la culpa paralizante y a la desesperanza. Debemos entender que Satanás usa una estrategia doble. 1. Tentar para que caigas. 2. Acusar una vez que caes. Primero te seduce con promesas vacías, y cuando cedes se convierte en tu verdugo, recordándote tu error para que no te levantes. Pero aquí está la verdad que lo derrota. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. El enemigo no soporta la sangre de Cristo, porque esa sangre anula cada acusación. Por eso, Apocalipsis 12:11 declara: ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. No hay pasado que pueda invalidar tu presente cuando has sido redimido por Jesús. Querido oyente, no permitas que el acusador te encadene con recuerdos de tu vida pasada. Tu identidad no se define por tus errores, sino por la cruz. Cada vez que el enemigo te recuerde tu caída, recuérdale su final: el lago de fuego. Tu voz en oración, tu fe y tu perseverancia son una declaración de victoria que le recuerda que su tiempo es corto. Vive confiado, porque en Cristo no eres un acusado, sino un hijo amado, y ningún tribunal del cielo puede revocar esa verdad. 8. El destino final de Lucifer, la sentencia irrevocable. Apocalipsis 20:10, nos revela el final de la historia para el enemigo de nuestras almas. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este no es un castigo temporal, ni un periodo de prueba. Es la condena eterna e irreversible que Dios decretó para Lucifer y todos aquellos que lo siguieron. No hay apelación, no hay reducción de pena, no hay escapatoria. Lo impactante es que, desde el momento de su caída, Lucifer ha vivido sabiendo que su final está escrito. Él no pelea para ganar la guerra,
porque ya la perdió en la cruz, sino para llevarse consigo la mayor cantidad posible de almas a su condena. Esa es su verdadera misión ahora, arrastrar a los que pueda antes de que llegue el día de su sentencia. Para el creyente, esta verdad es un doble mensaje. 1. Seguridad. Si permaneces en Cristo, el enemigo no tiene poder para arrebatarte de su mano. 2. Urgencia. Hay vidas que todavía están atrapadas en sus engaños y necesitan escuchar el mensaje de salvación antes de que sea demasiado tarde. La Biblia deja claro que este juicio será público, visible y absoluto. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Filipenses 2, 10, 11. En ese día ya no habrá acusaciones, ya no habrá tentaciones, ya no habrá guerra espiritual. El reino de las tinieblas será silenciado para siempre. Pero mientras ese día no llega, tú y yo estamos llamados a vivir como testigos de la victoria de Cristo. Nuestra vida debe ser una antorcha encendida que ilumine a otros para que no caminen hacia el abismo. Cada palabra, cada acto de amor, cada oración intercesora es un golpe directo contra el plan del enemigo. Querido oyente, no olvides que la misma mano que un día arrojará a Satanás al lago de fuego es la mano que hoy te sostiene, te levanta y te guía. No vivas con miedo a sus trampas. Vive con confianza en el Dios que escribió el último capítulo antes de que comenzara el primero. La historia de Lucifer es una advertencia, pero su final es una promesa. El mal no reinará para siempre, la luz vencerá, y los hijos de Dios reinarán junto a su Rey eterno. Querido oyente, si has llegado hasta aquí, eres de los pocos que permanecen hasta el final de un mensaje como este, y eso dice mucho de ti. Dice que tu corazón tiene hambre de la verdad, que tu espíritu reconoce la voz del Señor y que estás dispuesto a recibir revelación, aunque sea incómoda, si viene de Dios. Muy pocos escuchan la historia de Lucifer en su totalidad porque confronta, incomoda y nos hace reflexionar sobre nosotros mismos. Pero tú lo hiciste y eso te coloca en un lugar especial. Hoy quiero que escribas en los comentarios esta frase como prueba de que eres uno de los que persevera hasta el final. Yo permaneceré fiel hasta que Cristo regrese. Al escribirla, estarás sellando públicamente tu compromiso y tu declaración de lealtad a tu Salvador. Quiero que entiendas algo. El simple hecho de compartir este video puede ser un acto de guerra espiritual. Tal vez para ti sea solo un clic, pero para alguien que lo reciba puede ser el momento en que escuche la advertencia que salve su alma de caer en la misma trampa que destruyó a Lucifer. Si aún no te has suscrito a este canal, detente un momento y piensa, ¿por qué no hacerlo? Este es un lugar donde la verdad de Dios se predica sin filtros, donde cada enseñanza está diseñada para fortalecer tu fe. Si no te suscribes, estarás permitiendo que la voz del enemigo tenga más eco que la voz de la palabra en los corazones necesitados. Pero si te unes, serás parte activa de una comunidad que difunde la luz en medio de un mundo en tinieblas. El enemigo quiere que ignores este llamado, que digas, luego lo haré. Pero recuerda que él opera en los pequeños descuidos. Hoy tienes la oportunidad de tomar una decisión que, aunque parezca pequeña, puede tener un impacto eterno. Suscribirte, dejar tu me gusta, comentar y compartir. No olvides que muchos que ven estos videos lo hacen porque no tienen cerca una iglesia donde congregarse. Este canal se convierte en su alimento espiritual, en su lugar de refugio, en su espacio para encontrarse con la voz de Dios. Tú puedes ser parte de esa obra con una simple acción. Así que antes de cerrar, te felicito por quedarte hasta el final. Eso significa que eres un buscador de la verdad, un soldado que no abandona la batalla antes de tiempo. Y ahora te invito a hacer algo más. Cuando el video termine, quédate unos minutos en silencio. Deja que la música llene tu espacio
y aprovecha para elevar una oración personal al Señor. Agradécele por la luz recibida hoy y pídele que te mantenga firme, humilde y fiel hasta su regreso. No pauses, no cierres, no interrumpas, deja que esta atmósfera se quede contigo, porque a veces, en los últimos segundos, Dios susurra las palabras que más necesitabas escuchar. Hoy, la historia de Lucifer te deja una advertencia y una promesa. La advertencia es que nadie está exento de caer si deja entrar el orgullo. La promesa es que la victoria ya fue asegurada por Cristo. Tú decides en qué lado de la historia quieres estar. Y yo oro, en este mismo momento, para que cuando el Rey regrese te encuentre firme, con tu lámpara encendida y con el nombre escrito en el libro de la vida.